Bueno, estamos al borde de la Pascua y tenemos que pensar en todas estas cosas. Tenemos que pensar en todo. Tenemos que pensar en estas escrituras. No tengas miedo, dice. Esta es una versión, será actual. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Apocalipsis 1:17. El que estuvo muerto, pero de aquí que vive. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer en Romanos. Nosotros tendríamos que en estos días leer mucho Romanos. Mucho. Porque Romanos sería la escritura, o el libro para estos días de Pascua. En realidad es el libro de la vida. Es uno de los libros que con más claridad o con más profundidad, diríamos así, habla de todas estas cosas. Hay partes que son difíciles de entender, pero que nos muestran el panorama de este propósito eterno de Dios. Amén. Aleluya. A la serpiente, a Satanás, el mentiroso, el seductor, el que hizo que nuestros padres, Adán y Eva, faltaran a la obediencia y pecaran. Él, desde el principio, puso trabas para que el propósito de Dios no se cumpla. Gloria al Señor. Hay un propósito de Dios, hermanos, para nosotros. Y es el único propósito importante, es el propósito de Dios. Por eso nosotros en esta congregación no somos de hablar de que Dios te va a cumplir tus sueños. Usted difícilmente va a escuchar eso porque es muy probable que escuche todo lo contrario. Es muy probable que escuche que Dios va a arruinar todos tus sueños y va a hacer que los sueños de Él se cumplan en tu vida. Porque eso fue lo que ocurrió en la vida de José. En la vida de José no fueron los sueños de José los que se cumplieron. No fueron los sueños de él. Porque los sueños que él soñó provenían de Dios. Y por provenir de Dios se cumplieron porque eran sueños de Dios. Dios no cumple sueños que están fuera de su propósito. Su único propósito, revelar a Jesucristo, manifestar su gloria en cada ser humano que le conoce, que se vuelve al Señor. Amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esta escritura nos lleva a una realidad de conocimiento, pero no es de un conocimiento, sino de una experiencia que todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, hemos tenido. Nosotros, dice la Escritura claramente, hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado. Nosotros somos del grupo de personas que forman parte de una sociedad, pero que tenemos una gran diferencia con ellos, porque aunque nosotros no hemos dejado de pecar completamente, nosotros estamos muertos al pecado. O sea, el pecado ha perdido su poder sobre nosotros. ¿Se entiende o no? El pecado está presente, se presenta, la tentación se presenta. El pecado está presente cada día en diferentes formas. Dice la Biblia que es imposible que alguien diga que no ha pecado, porque el que dice que no pecó hace a Dios mentiroso. O sea, todos nosotros cargamos con este peso de saber que somos posibles pecadores diariamente. Pero esta escritura a lo que se refiere, que el poder del pecado ha sido debilitado, ha sido devastado por el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo en nosotros. Nosotros, como dice esta escritura reiteradas veces, que fuimos muertos, también hemos sido juntamente con Él sepultados. Dice el versículo 4, sepultados juntamente con Él para muerte. Hermanos, nosotros hemos experimentado la muerte de esa naturaleza pecaminosa que hemos arrastrado del primer Adán. Nosotros estamos ahora en novedad de vida. Nosotros tenemos una situación legal. Nosotros ya no estamos vivos para el pecado. Hemos muerto al pecado. Nosotros ahora estamos vivos, dice aquí, para Dios. Vivos para Dios y muertos al pecado. Gloria al nombre del Señor. De modo dice que el pecado no, ¿qué decía? No reine más en vosotros. Ese es el poder que le ha sido quitado al pecado en la vida nuestra. Ya el pecado no reina más en mí. Bueno, su amén es muy pobre, así que vamos a decir todos, ya el pecado no reina más en mí. Vamos otra vez. Vamos. El pecado no reina más en mí. Gloria al Señor. Hermano, hay repeticiones que hacemos acá que son importantes. Este no es el club de amigos de Jesús. Este no es el club de simpatizantes de Jesús. Este no es acá un centro de autoayuda, de autosuperación. No es un lugar de distracción para ver si, porque para cumplir. Esta es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Estos son los redimidos. Estos son los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, que tienen que evidenciar esa novedad de vida. Si no, no me digas que eres cristiano.
Nosotros hemos sido bautizados en su muerte, porque somos, dice, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es un símbolo, pero más allá del símbolo del bautismo, nosotros por la fe creemos que un día cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Y que cuando Cristo fue sepultado, nosotros también, como dice la Escritura, fuimos juntamente con Él sepultados. Hermano, alguien que es sepultado nunca más vuelve a vivir. La muerte es final, es el final de tu vida. Es el ahogo total. Cuando uno se sepulta, en el bautismo es la simbología de la inmersión. Si yo tuviera a un bautizado por 10 minutos solamente abajo del agua, este bautizado lo tenemos que ya directamente pasar a un cajón. Porque eso simboliza el bautismo, pero nosotros no lo hacemos, así que el que se va a bautizar, tranquilo, no empiece a preocuparse, porque es simbólico. Pero es eso, es la muerte, es la aniquilación total de tu vieja vida. Ya no vives más. Es eso que trajiste del viejo Adán, eso que trajiste de la vieja, de la abuela, de la tía, de no sé quién, todo eso ha quedado atrás y ha muerto completamente. Ahora has entrado en novedad de vida. Aleluya. Y dice esta Escritura que esa sepultura, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta sepultura es para que ahora nosotros cuando nos levantamos con una nueva vida, con un nuevo ADN, ya lo expliqué hace un rato, con una nueva genética. Estamos en una nueva genética y en esa novedad que dice aquí de vida, en vida nueva, nosotros tenemos que andar. Es un caminar, es un andar como el pueblo de Israel que anduvo en el desierto. Anduvieron, dice, por el desierto. Es un andar, es un caminar permanente, no es sábado y domingo, no es martes, no, es un andar de 24 horas. Andamos con Cristo. Andamos con Cristo, es una continuidad. Bendito sea el nombre del Señor, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice el versículo 5, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tomemos esta expresión, este verbo, plantar. Plantar, pensemos en esto, hermanos. Dice esta Escritura que nosotros hemos sido, ¿qué? Plantados. La planta, la semilla cuando es plantado, Jesús lo dijo, que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede ¿qué? Llevar fruto. La muerte, esta sepultura hace que nosotros nos tornemos en fructíferos para Dios. Comenzamos a dar fruto para Dios. Y el fruto hace evidente que nuestra naturaleza ahora ha sido modificada, cambiada. Ya no somos lo que éramos antes, porque ahora el fruto es fruto de justicia, fruto de paz, fruto de amor. Gloria al Señor. Ese es el fruto que si tu vida es una vida de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor, entonces hay un problema. Tu genética está mal. Podríamos decir por lo menos, ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. O como decía un predicador, si no dice amén, por lo menos diga ay, ay, ay. Porque esto es serio. Esto es serio. Y esta genética usted no la consigue sentándose acá. Porque usted no se convierte en un auto yendo todos los días a un taller. Ni se convierte en médico estando todos los días en un hospital. Usted no se convierte en cristiano.
estando acá sentado. Así que casi todos tenemos que volver otra vez al espejo de la palabra y decir, Señor, ¿yo qué soy? Es un buen tiempo para reflexionar y preguntarle, Señor, gracias por la vida que me has dado porque yo veo los frutos, pero si no los estoy viendo, Señor, ayúdame, ayúdame. Es tiempo de misericordia, es tiempo de restauración. Aleluya. Entonces, así como fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hay una semejanza en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas. Esto es lo que no entendió Nicodemo. Dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible que un hombre grande va a entrar en el vientre de su madre? Era una bestia peluda. Era un tipo muy inteligente. Era un sabio de la ley. Pero cuando llegó a esta verdad del nuevo nacimiento, chocó con una pared y dijo cualquier tontera. Porque ¿cómo puede ser que un sabio diga, ¿cómo vamos a hacer para meterlo a Oscarcito en el vientre de su madre otra vez? O a qué sé yo. ¿Vio? Usted póngase a pensar, ¿cómo metemos a Sergio en el vientre de su madre? Eso es lo que quiso decir Nicodemo. Entonces, claro, se miró a él mismo y dijo, es imposible. Esto racionalmente es imposible, hermano. Clínicamente es imposible. Es lo que le pasó a Abraham. Mire, escúcheme, a Abraham cuando vino la palabra de Dios, dice que él no consideró su cuerpo ya como muerto. O sea, se ve que Abraham, discúlpeme, ¿no? Discúlpeme. Se ve que Abraham miró para abajo. Y dijo, acá esto ya no va más, ¿no? Pero aunque él vio que esto no funcionaba más, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. En el Dios que da la vida, en el autor de la vida. Hermano, si usted mira a su carne, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, es imposible vivir como un hijo de Dios. No se puede. Usted se esfuerza, usted alcanza a vivir media hora quizás saliendo de acá. Y después ya es el mismo de siempre. Pero cuando la vida del Señor es implantada en nosotros, y nosotros hemos sido plantados con Él, ahora vivimos, como dice esta Escritura, en novedad de vida. Y si morimos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, porque morimos la muerte de Cristo. Y la justicia de Cristo se nos imputó a nosotros. Nos ha sido imputada a nosotros. Entonces hemos sido justificados del pecado. Ha sido cubierta nuestra maldad. Ha sido olvidado el pecado. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo, dice la Escritura, sino que se deleita en misericordia. Amén. Aleluya. Este es el Dios que adoramos. Por eso cuando usted canta, usted tiene que pensar en todas estas cosas, no pensar en la heladera que el Señor le dio, en el freezer que tiene ahora, en el televisor de 60 pulgadas o en la casa nueva. Hermano, la herencia que el Señor nos ha dado es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y finalmente es la vida eterna. Es la eternidad con Él, aleluya. Oh, trasciende lo humano, trasciende lo banal, lo pasajero, lo del día a día. Es una proyección de eternidad. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Él. Esta expresión nos habla de la proyección de eternidad que tiene nuestra vida en Cristo. Si nosotros vivimos con Cristo, creemos que también viviremos, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No solamente que vamos a vivir en Él, no solamente que vamos a vivir para Él,
pero tenemos esperanza de vivir con Él por los siglos de los siglos. ¿Usted tiene esa esperanza o no? Amén. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Vio lo que dice esta Escritura? Parece tan repetitivo el apóstol, parece que está volviendo a hablar sobre lo mismo, pero ¿cuándo termina con este tema de la muerte? Ya me tienen verde con la muerte, me pusieron muerte ahí arriba con no sé cuántas veces, y ahora el pastor sigue hablando de la muerte. Es que tenemos que entender que entrar en Cristo, para entrar en Cristo hay un solo camino, es el camino de la muerte. Y para vivir para Dios, para vivir para Cristo, hay un solo camino, es la muerte. Cada día muero, dijo el apóstol, ya lo vamos a leer en otro momento. Cada día muero. Hermano, esta es una muerte total. Está la muerte de salvación para vida eterna, ¿no? Pero está la muerte diaria al yo, la muerte a mis pasiones, la muerte a mis deseos, a mis ambiciones, a mi ego, a mi orgullo, a mi soberbia, a mi carácter podrido, a todo lo que yo tengo que todavía no ha muerto y que tiene que morir. ¿Cómo se llaman algunos? Dicen, no, yo no digo amén. Dice, no, morir yo. Este carácter es de mi abuela, por algo yo soy Soto, dice. O sea, a ver. ¿O por qué me pusieron este apellido? Dice, yo tengo que hacerle honor al apellido. Donde yo pego no crece pelo, dijo. El que me las hace, me las paga, dice. Y algunos están con eso de que me las hace, me las paga. Y hace años que andan, cada vez que pasan por la escuela 32, ¿se acuerdan de la maestra esta de la, no sé, o de las, allá arriba de la Telsi? Dice, esa vieja. Y la vieja ya está, no sé dónde está. Y todavía se acuerda del policía o del de tránsito que le hizo la boleta, dice este desgraciado, todavía está ahí. Y claro, ¿cómo no va a estar? El problema es que vos estás pagando esa boleta por los siglos de los siglos. O sea, la pagaste una vez, pero la pagás cada vez que lo ves al tipo. Y algunos cada vez que me ven a mí, que no me pueden tragar, dice, otra vez este tipo está predicando. Y claro, ¿quién quiere que predique acá? Si está, ¿cierto? Entonces hay que hacer morir en nosotros esto terrenal, diariamente. Uy, pastor, dice, mejor me voy a ir a otra iglesia porque este espejo de la palabra a mí no me gusta, a mí me gusta el otro espejo. Allá donde me venden espejitos de colores. Allá donde me dice que ponga 2 para que Dios me dé 3. Que pacte con Dios. Que me coma el cordero para que la bendición venga. Para que tire aceite en mi casa para que la unción del aceite traiga limpieza. Hermano, por favor, basta de brujería, basta de curanderismo, basta de hechicería en la iglesia. Es así. Nosotros venimos con un trasfondo de supersticiones que nos cuesta deshacernos de eso. Y hemos encontrado, muchos de nosotros en el Evangelio, una similitud en algunas cosas. Si el pastor me unge con aceite, dice, ¿qué pasa con este pastor? Dice que nunca unge con aceites. ¿Vio? Es como que el pastor es el mano santa. Hermano, si vos estás en novedad de vida, en esta nueva naturaleza que el Señor ha implantado en tu vida, vos tenés que orarte a ti mismo. O vos tenés que orar y creer que el poder que está implantado en ti, que levantó a Cristo de los muertos y vive en ti, puede sanarte, puede librarte, puede traerte paz, puede hacer todo lo imposible posible. Amén. Bueno, entonces, sabiendo que Cristo resucitó, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. Esa es la finalidad de la muerte esta. Es levantarnos en novedad de vida para vivir para Dios. Para vivir para Dios. Que el Señor nos ayude. Así también vosotros, versículo 11, consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos vivos para Dios en Cristo Jesús, pero muertos al pecado. Gloria al Señor. Así que, habiendo sido, como dice en el versículo 6, el cuerpo del pecado habiendo sido destruido, dice el versículo 6, a fin de que, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Habiendo sido destruido el cuerpo del pecado. No este cuerpo, sino el viejo Adán, la vieja naturaleza pecaminosa, ha sido destruido. Quiere decir que ha sido devastado, ha sido disminuido en su fuerza. Y cada día se va disminuyendo más, en la medida que nosotros cada día somos crucificados juntamente con Cristo. Cada día muero, cada día. Entonces cada día, esta obra que ocurrió en el versículo 6, cuando el cuerpo del pecado fue destruido, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Diríamos así para entenderlo mejor, el cuerpo del pecado ha entrado en un proceso de destrucción, Por eso cada vez, si estás en Cristo, cada vez las tentaciones son más impotentes. Cada vez tus noches oscuras de desánimo, de tristeza son más cortas. Cada día los días de victoria son más largos. Cada vez te haces más fuerte en el Señor porque has entrado en novedad de vida. Entonces, así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. El cuerpo del pecado ha entrado en destrucción. Dice entonces, ustedes considérense muertos al pecado. Gloria al Señor. Este es el gran tema de la Biblia, de la salvación. La salvación del pecado. Nosotros no podemos vivir en pecado. Amén. Ya lo dijimos en otra ocasión y podemos leerlo en estos días también. Los sacerdotes en la antigüedad se hacían expertos en lepra. De tal manera que si un miembro del pueblo venía con una pequeña mancha en la piel, ellos podían discernir si era lepra o no era lepra. Dios les había dado una capacidad de discernimiento en relación a la lepra. Y la lepra, hermanos, es símbolo del pecado. Y Dios nos ha dado a todos nosotros, a usted, a mí, nos ha dado discernimiento para saber cómo tratar con la lepra, cómo tratar con el pecado. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que estamos bajo el dominio del pecado. Nosotros estamos en novedad de vida, esta vida en Cristo. Entonces, acá dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este es el punto. Ya el pecado no reina en nosotros. El rey de tu vida es Cristo. Amén. El pecado ya no reina. Sí pecas, sí cometes errores, sí mientes o lo que sea que puedas hacer, pero ya no es un hábito de vida, no es un estilo de vida, no es tu estilo de vida el vivir en la maldad, en el pecado. El Señor nos ha puesto en un lugar donde el pecado no reina más. Y dice, ni tampoco, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya mi obediencia está rendida al Señor. Y en el caso que yo desobedezca y peque, yo tengo un abogado en el cielo. Amén. Un abogado al cual yo puedo ir y arrepentirme y el Señor me limpia de esa maldad. Gloria al Señor, cubre mi pecado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros
al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No instrumentos de iniquidad. Tu cuerpo, el cuerpo, este cuerpo, ya no es el cuerpo del pecado de ese interior que está en nosotros. Ahora es este cuerpo exterior, los miembros, nuestros sentidos. Dice la Escritura, de modo que vuestros sentidos no sean extraviados de vuestra buena manera de vivir, de vuestra santa manera de vivir. Hay sentidos que van más allá de los 5 sentidos, pero estos miembros no deben ser presentados para el uso del pecado. Apenas un creyente peca, inmediatamente da el paso atrás porque dice, no, yo no puedo vivir en este estilo de vida. No puede ser esto mi forma de vivir, porque reacciona en relación a la naturaleza que ahora tiene. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Podríamos seguir aquí en Romanos, pero vamos a salir un poquito de Romanos para mañana seguir con esto. Pero antes de orar al Señor, podríamos leer en Génesis 50. Génesis 50. En el pueblo de Israel en la antigüedad, la muerte era un tema que trascendía la vida, ¿no? Trascendía, así como en el pueblo de Israel, ustedes lo saben, por ejemplo, en culturas como los egipcios, para ellos la muerte era una continuidad, aunque ellos tenían otro concepto de la muerte, ¿no? Como lo tienen los hindúes, la reencarnación, qué sé yo, vio que ellos creen en eso, en los karmas y qué sé yo cuánta cosa. Ellos creen que hay una proyección hacia adelante. Entonces es posible que en la próxima vida tú seas un perro, un gato, una mascota de alguien. Es terrible ese pensamiento, ¿no? Pero ellos lo creen así, ¿no? Y los egipcios, por eso ellos hicieron grandes tumbas que fueron las pirámides, ¿no? Y allí ellos enterraban a sus faraones y les ponían de todo tipo de cosas, hasta las grandes riquezas, tesoros, para ese viaje a la eternidad, ¿no? Ellos tenían una creencia, digamos así, y diríamos así, un cierto respeto por la continuidad de ese ser que moría. Y en el pueblo de Israel también había una proyección y cada cosa que ocurrió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice que ocurrieron como ejemplos para nosotros. Esas cosas se escribieron. El viaje de Egipto a Canaán, la historia de Noé, la historia de los patriarcas, son historias que no solamente son historias, sino que son ejemplos para nosotros, ¿no? Y vemos que los patriarcas, por ejemplo, ellos siempre fueron enterrados de a dos, ¿no? El esposo y la esposa eran enterrados, y en el caso que estaban a mucha distancia, dice, lleven mis huesos allá porque yo quiero que me entierren allá. Ese fue el caso de Isaac, el caso de Abraham, fue el caso también de José, aunque José no fue enterrado con su esposa, pero sus huesos fueron llevados a la tierra prometida. Él pidió eso. Y mire qué interesante, porque dice en el capítulo 50 de Génesis, dice, y habitó José en Egipto, versículo 22, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron
y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué le parece? Ese cuadro de José, esa figura de José en su muerte, ¿no? Este relato es interesante porque habla de los hijos de Efraín y los hijos de Manasés, que fueron estos hijos nacidos a José después de un proceso en su vida duro, un proceso difícil, del cual él salió victorioso, sin secuelas, sin heridas, sin amarguras, sin tristezas, sin traumas. Hermano, nosotros por mucho menos entramos en crisis, entramos en traumas, nos aterramos, el temor toma lugar en nuestras vidas. Pero qué ejemplo el de José, que mantuvo un equilibrio hasta el final, y una lucidez hasta el final, y una lucidez profética, porque esta acción de él, de hacer que sus huesos transiten con el pueblo por el peregrinaje en el desierto, es un símbolo, porque dijimos que José es un tipo de Cristo. ¿Lo dijimos o no? Que José es un tipo de Cristo. Ahora, ¿a usted qué le parece a José pidiendo que lleven sus huesos hasta la tierra prometida? Piense un poquito. No es que salieron hoy y mañana llegaron. Ellos anduvieron 40 años por el desierto. Llevaban 2 cajones. Un cajón que llevaban contenía la presencia de Dios. Era la gloria de Dios, el arca del pacto, del testimonio. Ese arca iba ahí. Iba como un testimonio de la presencia de Dios y era la presencia real, tangible de Dios entre ellos. Una presencia, digamos, externa, una presencia que ocupaba un lugar geográfico, una presencia que les infundía a ellos seguridad, hasta el punto que en un tiempo la usaron como un amuleto. Era una presencia externa, pero hoy nosotros tenemos el arca del pacto, del testimonio, la presencia viva de Dios, la presencia del Hijo de Dios que se ha entronizado en nuestros corazones. Y usted hoy y yo somos portadores de la presencia de Jesús. El Cristo de la gloria vive en mí. Aleluya. ¿Puede decir que Él vive en ti? Amén. Así cantábamos hace años. Él vive en mí, no temo al mañana. Bueno, digo hace años, capaz que en alguna iglesia todavía lo cantan. Pero bueno, yo hace años que no lo canto. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Mire qué importante es matar a la vieja. Qué importante es que la vieja se muera de una vez por todas. Porque mientras la vieja no se muere, usted no puede vivir, ni yo puedo vivir en novedad de vida. Tiene que morir la vieja naturaleza. Y José dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo voy a morir, dice, pero él dice una palabra de fe, una palabra profética, una palabra de revelación para el pueblo, de ánimo. Dice, yo voy a morir, pero ustedes van a ver lo que yo no voy a ver. Dice, Dios ciertamente os visitará. Ciertamente Dios os visitará. José estaba profetizando de cómo Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, cómo Dios iba a sacar a este pueblo en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra profética de José. Pero él estaba profetizando aún mucho más adelante. Dice, nuestro Dios nos visitará y os hará subir de esta tierra. Os hará subir. Este es el Dios que nos hace subir. Usted ha subido, como cuando subió del bautismo. Usted subió a una novedad de vida.
Usted estaba hundido en la maldad, en el pecado. Estábamos muertos en pecados y en delitos. Pero un día el Señor nos visitó y nos hizo subir. Pero ahora no solamente nos hizo subir, sino que implantó en nosotros su propia vida. Y dice que José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, versículo 25, otra vez, vuelve a repetir: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y iban por el desierto y llevaban el arca. Y los chicos dicen: ¿y ese otro cajón de qué es? No, ese es José, dice. Ese es José, uno de nuestros antepasados que murió allá y quiso que nosotros lo traigamos a la tierra prometida. Hermano, ese José, siendo transportado por el desierto y llevado por 40 años, estaba anunciando todos los días a Israel que el Redentor del mundo, el Cristo de la gloria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día iba a venir a este mundo, iba a morir, pero no iba a ser simplemente transportado, sino que Él iba a resucitar y se iba a levantar en gloria, y estando en esa gloria nosotros también íbamos a ser juntamente con Él levantados. Entonces vamos en este día a darle gracias al Señor por habernos hecho participantes de su naturaleza divina, por haber permitido que nosotros seamos muertos con Él, sepultados con Él y levantados con Él. Este es el privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros, a los que hemos creído, nosotros que por fe hemos recibido este beneficio de la cruz. La cruz no es un palo de madera. La crucifixión no es simplemente que alguien murió en una cruz y punto. Es parte de la historia, es parte de lo que nosotros tenemos que saber, pero no es el todo. Nosotros diariamente tenemos que ser muertos con Cristo para que este viejo hombre muera cada día, y cada día el Cristo de la gloria sea levantado en gloria en nuestras vidas y podamos trascender, podamos irradiar ese perfume, esa vida de Cristo en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La sepultura es la puerta a la resurrección. Usted cuando veía a un reo en esos tiempos cargando una cruz por la ciudad, usted sabía que ese reo, esa persona estaba haciendo su última caminata. No era que después lo iba a ver el otro día en la verdulería, no. Era el último día que él caminaba por la ciudad. Nunca más iba a estar con vida. Y él caminaba con su cruz hasta llegar al lugar de la condenación para ser crucificado. Era cruel, era duro, pero era la realidad. Hermano, a nosotros nos puede sonar cruel el hablar de la cruz, pero si vos ves lo positivo, ves que es para que la vida del Señor se manifieste en nosotros, entonces hay que morir todas las veces que sea necesario, porque yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en mí. Esa es la gloria de Dios, hermano. A veces pensamos que la gloria de Dios es simplemente un resplandor, que también lo es, algo sobrenatural, algo espectacular, que venga la gloria, que caiga la gloria. Mira, a veces si Dios no nos haría caso, acá sería una churrasquería tremenda. Porque si Dios baja con su gloria acá, y así como estás vos, con ese corazón como estás, ¿sabes cómo te fulmina? ¿Sabes cómo Dios te desbloquea la mente? Te saca todo eso de la cabeza, pero así de un plumazo. Entonces es mejor entrar en el proceso de glorificación y no que de pronto caiga esa presencia de Dios demoledora. Oh, que el Señor nos ayude. Perdón, un versículo mientras usted va orando al Señor. Mientras va orando. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos, llevando en el cuerpo siempre, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Hermano, nosotros tenemos que llevar siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. El Señor va a matar tu yo, va a matar tu orgullo, tu ego, tu autosuficiencia, tu astucia, tus rencores, tus amarguras, tu amor propio. Todo ese bagaje de cosas que nos han sido insufladas, podemos decir así, sopladas, hasta por predicadores que nos han dicho, tenés que sacar el campeón que hay en ti. Todo eso, el Señor viene como una topadora, Todas tus astucias, toda esa habilidad que tenés, esa rapidez, para armar cosas. Todo eso, la cruz lo mata. Todo muere, llevando por todas partes, siempre, siempre, siempre.